Saludos, venimos hablando esta semana, trabajando, estudiando, acerca de la expansión alveolar. Y hemos trabajado este caso, hemos hablado en 2 videos anteriores acerca de la expansión alveolar, de cómo de repente nosotros con nuestros dogmas académicos no hemos descubierto que esto es tal vez lo más común que nos encontramos, que se llama compresión transversal en un momento crucial de desarrollo, que es tal vez el momento más puntual donde puede resolverse el problema, porque se puede expansionar en este sector sin que haya todavía aparecido los primeros molares permanentes. Entonces, esto es el día a día. Que terminamos llegando a esto y tal vez sin darnos cuenta, terminamos sin resolver estos problemas cuando se debe, e incluso dejamos que aparezca ya una llave de oclusión molar y que esa llave de oclusión molar nos complique más el problema. Entonces, en esa expansión alveolar que venimos desarrollando, hablamos de esta plaquita, de estas placas transversales, la placa Schwartz, y me parece interesante que veamos esto, que veamos sobre todo que hemos dicho en la semana que la expansión alveolar corresponde básicamente a los broches de amarre, a los ganchos de sujeción vertical que puede tener un aparato para lograr esa expansión. Es decir, que tengamos placas con un tornillo transversal, se llama tornillo transversal, se llama placa de expansión, se llama placa Schwartz, se llama tornillo bilateral erróneamente, o erróneamente no, pero es tal vez el nombre menos importante, se llama placa Schwartz o placa de expansión transversal, porque va a ensanchar básicamente en sentido transversal. Pero vine hoy para que hablemos del amarre. Tenemos hasta este momento en nuestra disertación claro lo siguiente. Primero, que los broches de amarre son la esencia para conseguir la expansión alveolar. Si no tenemos broches de amarre, de repente no vamos a poder lograrlo. Esto es una plaquita que me encontré por aquí que se usa mucho en mi país, que se llama una placa de Hawley con tornillo transversal. Es lo más incongruente que usted ha visto. Recuerde que cuando cuando estos 2 cuerpos de acrílico se separen por la acción del tornillo que se irá girando hacia donde indica la flecha que siempre deberá ser hacia atrás, en la medida en que este tornillo se va ampliando, al ampliarse este arco, al separarse estos 2 cuerpos de acrílico, este arco vestibular tenderá a hacer esto, tenderá a venirse hacia atrás, se vendrá hacia atrás. Pero como si fuera poco, en mi país se ponen estos resortes, no sé con qué fines, de hacer una expansión, pero también vestibularizar los dientes, es decir, es una incongruencia. Pero quitemos estos ganchos en nuestra imaginación, que son muy absurdos, para que podamos enfrentar la discusión de otra manera. Si nosotros no tenemos estos ganchos, usted tiene esta plaquita, esto no lo vuelva a usar. Si a usted le interesa el manejo de los niños, la expansión transversal, esto no es una placa Schwartz, esto se llama una placa Hawley. Tiene todas las placas Hawley, es aquella placa que tiene un arco vestibular de Hawley. De hecho, decir, hágame una placa de Hawley con arco vestibular es una incongruencia, es una redundancia, ¿cierto? Una placa Hawley implica el arco vestibular de Hawley. Entonces, esto no lo vuelva a usar. Sin embargo, se ve en nuestras comunidades incluso esto, con 2 ganchos circunferenciales. Hay unos ganchos que se llaman ganchos circunferenciales o número 1 que se hacen en el último molar. Esto no va a lograr la expansión alveolar, y le he dicho toda la semana que hay celebridades en el mundo que no creen en la expansión alveolar y son tan honestos que no la han visto nunca y aseguran que la expansión alveolar, que los arcos dentales no expansionan sino esqueléticamente, e incluso algunos
ya el marketing los ha llevado incluso a tornillos de fijación mediante implantes, que es tal vez, dicen ellos, la única manera de conseguir la expansión mediante un tornillo puesto por implantes. Sin embargo, el disyuntor tradicional también disyunta, pero de ese no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la expansión alveolar, de cómo hacer crecer el hueso alveolar y su consecuente relación con el hueso basal. Esto, entonces, no es de lo que vamos a hablar. Estamos en una placa de Halley con tornillo transversal. Vamos a hablar de la expansión transversal, donde los broches de amarre tendrán que ser importantes y necesarios. Y yo quiero que usted los observe desde este momento, los empiece a observar. Voy a estar la tercera semana del mes de agosto en Ciudad México haciendo un programa académico donde hablaremos de este tema de la expansión alveolar y trabajaremos incluso estos broches de amarre, la construcción. Es un seminario taller, trabajaremos la construcción de estos broches de amarre que yo quiero que usted empiece a observar y entienda que si usted no ha usado nunca los broches de amarre y de repente su técnico le mandara este aparato, usted trataría de ponerlo y él no le entraría y usted diría, o usted los dañaría, los separaría, porque en el fondo no conoce qué es un broche de amarre y hoy vine a hablarle del broche de amarre. Y el broche de amarre, para poder poner esto en la boca, usted debe meter gancho por gancho, debe meter este ganchito, vamos a meter este ganchito, solamente este, después vamos a meter este otro. En la boca van a hacer un clic, aquí no lo hacen porque es una estructura de yeso y porque seguramente se va a comer el yeso, como lo viene comiendo en 2 o 3 veces que lo he metido, aquí se ve una huella. Pero en el fondo aquí hay una barriga que se llama el ecuador coronal, que es la esencia del amarre, de la sujeción vertical, es decir, estas uñas, metámoslas y se meten de a uno en boca, se entregan así, se entran de esta manera, hay que pisarlas. Estas uñas, cuñas o uñas, estas punticas que son la esencia del gancho, ya pusimos la placa, ya están los pasos por oclusal bien puestos, ¿cierto? Ya usted puede ver la convergencia al eje imaginario del diente de cada una de estas cuñas o uñas. Le aclaro, el puente, la única misión que tiene es sujetar estos dos elementos que estoy llamando cuñas o uñas, estos 2 elementos. No tiene ninguna otra misión, ni hay que quebrarlo cuando usted reciba el gancho, dizque para activarlos. No, usted tiene que tener un puente separado que básicamente la misión que va a tener es que el paciente pueda meterse este pulgar, meterle esta uña y arrancarse la placa, arrancársela. ¿Y por qué se la va a tener que arrancar? Porque aquí hay unas uñas que están superando una barriga que hay acá, que se llama el ecuador coronal. ¿Cierto? Esa superación del ecuador coronal es la que puede hacer que entonces esto tenga ese amarre o sujeción vertical. Y entonces usted tiene que entender esto y colocar esta placa en el arco superior o en el arco inferior. Es decir, así, de esta manera. Entonces, esta es la manera y esto es una placa inferior, vamos a meterla, también vamos a ponerla. Observen esto, por favor. Y quiero que observe también cómo el tornillo está puesto a la altura de los dientes. No se mete por acá, que a veces, aquí hay un frenillo lingual, esto para los técnicos. Aquí hay un frenillo lingual que tiene que estar despejado, es decir, la placa no puede meterse, la placa no puede traerse por acá como se ven mucho, incluso en la literatura clínica. No, el tornillo está a la altura de los dientes, el tornillo se ve aquí a la altura de los dientes, aquí. Pero quiero que sigamos hablando de estos ganchos, esta convergencia de estos ganchos, que usted la ve de acá y que ve que está por debajo de una barriga llamada ecuador coronal, ¿cierto? Eso es lo que hace que este gancho pueda estar amarrado. Hubo que hacer unos desgastes de la papila y estos ganchos deben de estar muy bien adosados en sentido circular para que en boca, donde no se va a cortar la papila, el gancho pueda entrar y separar la encía no adherida. Esto básicamente.
Listo, esto. Le presento entonces dos placas transversales con broches de amarre ideales para poder conseguir la expansión alveolar. Si usted no tiene esto, usted no puede conseguir la expansión alveolar. Usted no puede hablar, usted no puede decir que usted pone esta placa y la expansión no se dio. Obviamente no se va a dar. Esto, la misión de este video es decirle a usted que esto no lo vamos a usar más, que esto no lo siga usando, que si usted está distraído en la expansión alveolar con este aparato no le va a conseguir, no le va a permitir a usted conseguir la expansión alveolar y por consiguiente esto dejemos de usarlo y menos con unos ganchos circunferenciales. Usted necesita poner 4 broches de amarre donde estos broches del sector anterior podrían ser más importantes, al punto que si usted algún día los aprende a construir, usted podría, no lo haga, pero lo digo a manera de llamar su atención, usted podría casi que no necesitar estos ganchos en posteriores, mucho menos en los 6, y tener el amarre, la sujeción vertical en el sector anterior. Otro tópico importante que tiene íntima relación con los broches de amarre son los protocolos de activación. Estas placas tienen que activarse un cuarto de vuelta, es decir, un palancazo desde este punto hasta 90 grados, es decir, desde aquí hasta aquí, 90 grados, deben activarse cada 10 días y si son 15, podrían ser mejor. Los tornillos no los activan los pacientes, los tornillos los activa el clínico viendo a su paciente cada 15 días y con estos tornillos no se juegan, que a veces cuando el paciente los maneja, él los abre, los cierra, no sabe uno dónde los mantiene. Cuando usted está manejando su tornillo, usted está apuntando en la historia del paciente las activaciones que está dando y cuando el paciente llega, usted sabe cuántas vueltas lleva y usted simplemente hace la vuelta que le corresponde, aunque en muchas ocasiones, cuando el paciente no está usando la placa, pero se está activando, la está activando usted cada 15 días o cada 10 días, es posible que la placa ya no le sirva porque el paciente está dejando de usarla, pero él la está cargando en la boca de una manera incómoda. No, la placa tiene que estar perfectamente adaptada cuando usted va a hacer la activación. Si por el contrario no está bien adaptada a la boca, lo que usted tendría que hacer es devolver esta flecha, devolver este tornillo, hacer un palancazo a la inversa, es decir, devolverlo 90 grados y de pronto incluso más. Pero esta placa debe aparecer siempre de esta manera, siempre debe estar así bien puesta, debe estar bien sujeta, los broches de amarre deben estar haciendo un clic al entrar y al salir, para que usted pueda finalmente conseguir una expansión alveolar vital, escúcheme bien, vital en este paciente. Este paciente tiene un grupo de piezas deciduas y tiene un grupo de piezas permanentes en erupción, es decir, hay una competencia o estrujamiento entre los dientes para conformar el hueso basal, el hueso alveolar y el hueso basal, es decir, para conseguir el desarrollo y el tamaño de las arcadas dentales y asimismo propulsar estas entidades desde los centros de desarrollo, los centros de propulsión, estas dos entidades hacia adelante y conformar la armonía facial, la belleza facial que tiene que empezarse a lograr desde este momento. Pero si nosotros no logramos los broches de amarre, entonces de repente no vamos a conseguirlo. Repito, estaré en México la tercera semana del mes de agosto en el Hotel Mónaco de la Ciudad de México. Están ustedes invitados, quien quiera asistir de cualquier país. Puedo ayudarle incluso con el hospedaje, ayudarle a conseguir el hospedaje dentro del mismo hotel para que finalmente podamos participar de esta reunión donde vamos a hablar de la expansión alveolar, que el programa se llama
la nivelación y simetrización del esqueleto facial, es decir, el cómo lograr que esta entidad esté en equilibrio para que podamos finalmente tener una verdadera armonía facial y a la postre, en el recambio dental, tener las bases óseas listas cuando empiece el recambio, el segundo recambio, que es tal vez lo que no estamos teniendo presente. Por su atención, muchas gracias. Si le interesa el programa de México, debajo de este video aquí en Facebook o en YouTube, puede dejarnos su teléfono, sus dudas, sus preguntas. En el cabezote de mi muro está mi número WhatsApp, por el que usted me puede hablar cuando me requiera. Por su atención, muchas gracias. Observe esto, por favor.